Bienvenidos al Rincón de Paracelso. Soy el Dr. Antonio Romero Silva y en esta ocasión traigo para ustedes las propiedades extensivas e intensivas. En pantalla aparece donde está la discusión de las propiedades extensivas e intensivas y debajo donde se hace el resumen de este video. Igualmente, si quieren conocer a detalle cada tema que abordaremos, pueden hacerlo viendo la descripción de esta presentación. La química, si lo recordamos como una introducción, es la ciencia que estudia la materia, es decir, todo aquello que tenga masa y un lugar en el espacio, sus cambios, sus interacciones y las transformaciones que tenga la materia. La química se involucra con otras ciencias como la astronomía para conocer las sustancias que hay en la atmósfera de un planeta, por ejemplo. Se relaciona con las matemáticas, ya que las matemáticas, su lenguaje es ampliamente usado en química para diversos cálculos y leyes. La física está íntimamente relacionada con la química, ya que ambas estudian la materia y se apoyan una a la otra. Los diferentes seres biológicos, a través de la biología podemos conocerlos, y la química se involucra con los seres vivos para estudiar sus transformaciones y cambios desde una perspectiva de la materia. En tanto que la medicina usa la química para los diferentes medicamentos y tratamientos, para descubrir de qué está hecha cada capa de la tierra, podemos ayudarnos del conocimiento de la química. Las ingenierías usan conocimiento aplicado de la química para los diversos materiales que se utilizan, y en las artes también podríamos encontrar a la química, ya que la materia también se involucra en las distintas artes. La química, al ser tan vasta, tiene diferentes campos de estudio, como podemos ver en la inorgánica, la analítica, la industrial, la orgánica, la fisicoquímica, la bioquímica, los polímeros o la química computacional. Entonces, al estar estudiando la materia con la química, nosotros necesitamos identificarla. Al identificarla, nosotros vamos a hacer que una sustancia o un objeto tenga ciertas características que nos ayudarán nuevamente a diferenciarlo de otro. Y para distinguirlo, entonces usamos diversas características, es decir, hablamos de sus propiedades. Por ejemplo, estas propiedades pueden ser físicas o pueden ser químicas. Si nosotros hablamos de las propiedades físicas, se puede medir u observar sin que se modifique la composición o identidad de la sustancia que estemos estudiando, mientras que en las propiedades químicas, aquí sí habrá un cambio en la composición de la sustancia o del objeto, y va a sufrir un cambio que se le dice químico, o también llamado reacción química. Entonces, la composición, de una manera simple, son las partes o estas sustancias de las cuales algo está hecho. Entonces, cuando nosotros preguntamos de qué está hecho, estamos buscando que nos digan cuál es la composición de este objeto o de este cuerpo. Entonces, por ejemplo, si tenemos propiedades físicas como la textura, la apariencia y el color, también observaríamos que hay cambios físicos. Esto quiere decir que la materia puede cambiar de forma o de tamaño, como puede apreciarse en pantalla, donde, por ejemplo, si tenemos varias placas de acero o de hierro, nosotros podemos irlas apilando y cambiamos de forma o tamaño el hierro, pero sigue teniendo la misma composición, seguimos teniendo hierro. Los cambios físicos generalmente son reversibles, es decir, podemos regresar a la materia original. En cambio, cuando nosotros hablamos de propiedades químicas, como pueden ser la toxicidad o la oxidación, tenemos que ver todo desde una perspectiva de la combinación con otras sustancias. Cuando nosotros estamos combinando varias sustancias, es cuando damos paso a las distintas propiedades químicas, como podemos ver en el matraz, que se está dando una reacción donde este cambio de colores nos indica que se está modificando la composición de lo que teníamos originalmente. En las propiedades químicas, nosotros entonces encontramos cambios químicos donde hay nuevas sustancias y son diferentes a las originales. Las propiedades físicas tienen una clasificación que las divide en dos. Entonces, recordando que la materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, tendríamos que las propiedades intensivas, o también llamadas propiedades de bulk por la parte de su definición en inglés, que podríamos traducir como a granel. Las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia. Esto quiere decir que nosotros podemos tener una mayor cantidad de materia o menor cantidad de materia, pero lo que la caracteriza no va a estar influenciada por esta cantidad de materia. Por ejemplo, los puntos de ebullición de las distintas sustancias no van a depender de la cantidad de materia. Recordemos que el punto de ebullición es la temperatura a la cual se cambia del estado líquido al gaseoso.
Entonces yo puedo tener 100 litros de agua o 10 litros de agua o 1 litro de agua, y si yo siempre observaría que su punto de ebullición, si estuviera al nivel del mar, sería de 100 grados centígrados. Otra característica, otra propiedad que entraría en propiedades intensivas sería la densidad. Esta relación que existe entre la masa y el volumen, es decir, entre el espacio que ocupa una sustancia u un objeto, que tampoco depende de la cantidad de materia, ya que es una relación entre la masa y el volumen. Entonces, si nosotros tuviéramos 10 kilos de oro y 100 kilos de oro, tendríamos que tanto los 10 kilos de oro como los 100 kilos de oro presentarían una misma densidad, una misma relación entre su masa y su volumen. Por ejemplo, también el lustre, es decir, este brillo que tiene una superficie, al estar reflejando la luz, valga la redundancia, no depende de la cantidad de materia. No porque tengamos una mayor cantidad del material quiere decir que tiene mayor lustre. El lustre es independiente de la cantidad de materia. Y la temperatura, la cual nos está indicando si algo está caliente o frío, ya sea de una sustancia o una superficie, tampoco depende de la materia. Entonces, aunque nosotros tuviéramos una mayor cantidad de materia, la temperatura no se va a ver afectada por la mayor cantidad de materia. La siguiente propiedad física en su clasificación serían las propiedades extensivas, y estas sí dependen de la cantidad de materia. Un ejemplo de propiedad extensiva es la masa. La masa se define como la cantidad de materia de una sustancia u objeto. Por ejemplo, si vemos a los pingüinos bebés tienen una cantidad de masa menor que los pingüinos adultos, y a su vez la pelota que están persiguiendo los pingüinos tienen una masa diferente. Entonces, al hablar de masa, que nosotros podríamos medirla en kilogramos, tendríamos, por ejemplo, para un pingüino pequeño 5 kilogramos, quizás para un pingüino más grande 15, y para la pelota 50 kilogramos, veríamos que sí varía la cantidad. Entonces, al estar variando dependiendo de la cantidad de materia, hablamos de una propiedad extensiva. Entonces, la masa, al depender de la cantidad de materia, sí es una propiedad extensiva. También el volumen es una propiedad extensiva porque también va a depender de la cantidad de materia. Generalmente, mientras mayor materia tengamos, esto quiere decir que ocupa un volumen cada vez más grande. Como podemos ver los elefantes, uno de esos elefantes debe tener un volumen mayor y probablemente una masa mayor. Entonces el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo, sustancia u objeto, y es una propiedad extensiva. En el caso del tamaño es todavía más evidente el hecho de la propiedad extensiva, porque generalmente algo muy grande tiene una cantidad de materia mayor y algo muy pequeño tiene una cantidad de materia menor. Entonces el tamaño es una propiedad extensiva al depender de la cantidad de materia, como podrían ser estos cachorros de león. Y la longitud, para medir la distancia de principio a fin de algún objeto, también veríamos que depende de la cantidad de materia, y algo sería más largo o más pequeño. Entonces la longitud también es una propiedad extensiva porque depende de la cantidad de materia, como podríamos ver en los cuellos de dos jirafas diferentes, una jirafa más joven y una jirafa más adulta. Entre otros ejemplos de propiedades intensivas y extensivas tendríamos, por ejemplo, el punto de fusión, temperatura a la cual se cambia del estado sólido al estado líquido, como podemos ver en la mano, donde un pedazo de galio se derrite con la temperatura que tiene nuestra mano. El punto de fusión, aunque él tuviera una cantidad mayor de galio en su mano, seguiría siendo la misma temperatura a la cual se llega al punto de fusión. Entonces, al no depender de la cantidad de materia, el punto de fusión sería una propiedad intensiva. En el caso de la maleabilidad, que es esta capacidad que tienen algunos materiales de formar láminas, en general más propia de los metales, veríamos que al no depender de la cantidad de materia, es decir, no porque yo tenga una mayor cantidad de materia se va a hacer más maleable un objeto, entonces hablaría de una propiedad nuevamente intensiva. Y cuando se hacen hilos o tubos de un material, la ductilidad tampoco depende de la cantidad de materia. Entonces, tanto el punto de fusión, la maleabilidad y la ductilidad también son ejemplos de propiedades intensivas. Las propiedades intensivas son bastante útiles ya que nos ayudan a identificar una sustancia, es decir, a diferenciarla de otras, porque no dependen de la cantidad de materia. Si pasamos al ejemplo de las propiedades extensivas, tendríamos los casos de la energía. Por ejemplo, la energía cinética, la energía del movimiento, sí depende de la cantidad de materia, ya que existe una estrecha relación entre la masa de un objeto y su energía cinética, como también pasa con la energía potencial, que es aquella que está almacenada en un objeto debido a su posición. Por ello, nosotros vemos que la esfera, al llegar a la cumbre, a la parte más alta del pequeño monte en pantalla,
ahora dice que tiene energía potencial porque ahora su energía está almacenada y depende de que está en un punto más alto. Igualmente, la capacidad calorífica es una propiedad extensiva, ya que es la energía necesaria para aumentar la temperatura de una determinada sustancia, una unidad de temperatura. Aquí, lo más importante de todo esto es que depende de la masa, esta capacidad calorífica. Entonces, al depender de la cantidad de materia, estaríamos hablando de una propiedad extensiva. Las propiedades extensivas son bastante útiles para describir una sustancia, es decir, para darle características, pero no para identificarla, porque están dependiendo de la cantidad de materia. Algo muy interesante es que si nosotros combinamos propiedades extensivas, por ejemplo, la masa y el volumen, obtenemos la densidad, y la densidad es una propiedad intensiva. Entonces, si combinamos propiedades extensivas, damos paso a propiedades intensivas. A manera de resumen, entonces, recordando que la materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, vimos que entre las propiedades físicas existen dos tipos de propiedades: las propiedades intensivas, que no dependen de la cantidad de materia, y las propiedades extensivas, que sí dependen de la cantidad de materia. Entre las propiedades intensivas encontramos el punto de fusión, el punto de ebullición, la maleabilidad, la ductilidad, la temperatura, la densidad, el índice de refracción, la temperatura o la presión. Las propiedades intensivas pudimos ver que son bastante útiles para identificar una sustancia, es decir, para poder diferenciarla de otra, porque no están dependiendo de la cantidad de materia. Entonces, esta es la ventaja de una propiedad intensiva, que no depende de la cantidad de materia. Si nosotros quisiéramos saber si una propiedad es intensiva, si nosotros alteramos el tamaño de la muestra, es decir, por ejemplo, en el caso para un punto de ebullición, si yo tomo 10 litros de agua o 100 litros de agua y la propiedad que estoy buscando es el punto de ebullición y veo que no cambia a pesar de que yo tenga 10 litros o 100 litros, entonces estoy hablando de una propiedad intensiva porque no está dependiendo de la cantidad de materia. En el caso de las propiedades extensivas, aquí vimos que dependen de la cantidad de materia, como por ejemplo puede ser la masa de los distintos pingüinos, ya que los distintos pingüinos tendrían diferentes valores para su masa: 10 kilogramos, 15 kilogramos, 20 kilogramos. Al estar variando la cantidad de materia que tienen los pingüinos, varía su masa, entonces la masa sería una propiedad extensiva. Entonces, como mencioné, la masa es una propiedad extensiva. También lo tendríamos para el tamaño, la longitud, el volumen, distintos tipos de energía como la energía cinética, la energía potencial, la capacidad calorífica, el peso, entalpía, entropía, energía libre de Gibbs, serían ejemplos de propiedades extensivas. Las propiedades extensivas son bastante útiles para dar características a la materia, para describirlas, pero no para identificarlas, debido a que están variando por la cantidad de materia que tengan. Si se combinan estas propiedades extensivas, podemos dar paso a propiedades intensivas, como es el caso de la densidad, donde la propiedad extensiva masa y la propiedad extensiva volumen se combinan para dar la propiedad intensiva densidad. Si nosotros, por ejemplo, alteramos el tamaño de una muestra y la propiedad cambia, por ejemplo, si yo tuviera 20 kilos de lana y 40 kilos de lana, está cambiando el tamaño de mi muestra, entonces estaría hablando de una propiedad extensiva. Esto sería todo para las propiedades intensivas y extensivas. Espero este video haya sido de su agrado. Gracias por visitar el Rincón de Paracelso. Si tienen dudas o preguntas, por favor háganmelo saber en la caja de comentarios. Yo he sido el Dr. Antonio Romero Silva. Hasta la próxima.